Gústenos o no nos guste, este país está cambiando y gústele o no le guste, Gustavo Petro, sinceramente de los últimos presidentes es el que más ha demostrado trabajar en tan poco tiempo. Actualmente Colombia está hablando de la reforma a la salud, de la reforma laboral, de la reforma a la justicia, de las pensiones, de los servicios públicos. Estamos hablando de las reformas a la política, de medio ambiente. Mejor dicho, este gobierno ha puesto a la ciudadanía a hablar, así sea a discutir, pero están hablando de cosas que se van a hacer. Pero hace 4 años, cuando estaba Iván Duque, estábamos hablando del primer año de aprendizaje de Iván Duque según la revista Semana. O sea, no había hecho un carajo. Estábamos hablando de la economía naranja, que nadie supo que fue esa vaina porque nunca se aplicó en este país de forma, pues, como se aplica en otros países. Estábamos hablando de una cosa tan vergonzosa de cómo asfixiar a Venezuela para que Nicolás Maduro saliera del cargo y entrara así uno de derecha. O sea, nosotros qué nos importaba que fuera de izquierda o de derecha, ¿sí? Y ahora estamos hablando de reabrir fronteras, del comercio, de las relaciones internacionales. Mejor dicho, este país ha cambiado enormemente. Hace unos años estábamos en las calles protestando para que no le metieran IVA a la comida, a toda la canasta básica de alimentos. Hoy en día no. Ahí vemos al uribismo intentando con audios falsos sacar a la gente a las calles, meterle miedo, dice que Gustavo Petro acabó el país, de que va a acabar la salud. O sea, el uribismo defendiendo las EPS. El uribismo defendiendo a los más ricos de Colombia porque les toca pagar un poquito más de impuestos. El uribismo criticando a Gustavo Petro por una situación que Iván Duque creó, que fue dejar desfinanciada los subsidios para los combustibles, y por eso vemos que ha subido la gasolina. O sea, este país está cambiando, gústenos o no nos guste. Y estamos hablando de reformas, o sea, de cosas profundas para el país que nunca se había visto en los últimos, creo yo, en los últimos 12 años de gobiernos. Y hablando de reformas a la salud, miren, cuando Iván Duque era candidato presidencial, que plagió las propuestas de Gustavo Petro para la reforma a la salud, y ahí sí decían que eran buenas, llevar médicos a las casas y obviamente acabar, eliminar las EPS que no sirven para un carajo. Hoy en día dicen que eso es acabar el sistema de salud. Iván Duque en campaña prometió eso, obviamente ese man no hizo un carajo de eso, pero miremos. Los colombianos somos conscientes que se necesita una reforma a la salud para que se acaben los abusos, para que los ciudadanos sean tratados con dignidad. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebren los hospitales y clínicas porque no les pagan arriendo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano. Y lo haremos remunerándolas por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. Quiero impulsar la reforma donde los médicos residentes puedan ser remunerados por su trabajo. Y además, que a los ciudadanos más vulnerables, que les toca esperar tantas colas para recibir el medicamento y sobre todo si tienen enfermedades graves, a ellos les vamos a llevar la medicina a su casa. Quiero ser el presidente de ese país donde la salud sea para todos. El futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Con la crisis se está poniendo muy cariñosa la gente. ¿Cómo la ven a este señor Iván Duque de candidato? O sea, y no hizo nada de presidente. Y ahora dicen que llevar médicos y medicamentos a las casas y acabar con las EPS que no hacen un carajo y que tienen quebrados a los hospitales y a las clínicas, pues es de comunistas. Eso dicen los uribistas, que es de Cuba, que eso es del castrochavismo. Pero cuando eran las propuestas de Iván Duque, eran las propuestas del doctor Duque. Y por eso vemos ahora a Gustavo Petro tuiteando todos los días. O sea, muchas personas están indignadas con Gustavo Petro y sobre todo los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todos los días noticias falsas, tratando de engañar a los colombianos, tratando de indignar a los colombianos para que salgan a protestar. Y Gustavo Petro ha decidido decirle a los colombianos las verdades por medio de Twitter, o sobre todo aquellos que utilizan Twitter. Y es que Gustavo Petro tiene casi 6 millones de seguidores en Twitter. Y obviamente con esto enfrenta a los medios de comunicación
para que dejen de engañar a esos colombianos que están en esa plataforma y obviamente se replique en otras plataformas, y eso tiene jodidos a los medios tradicionales de comunicación que lo andan criticando porque un presidente sale en Twitter pues a confrontar a la prensa como lo hacía Donald Trump, pero cuando era Donald Trump pues estaba bien visto, ¿no? Don señor Donald Trump. Y por último, y sinceramente no es por exagerar, pero me acabo de enterar que Arturo Char pues era senador de la República. Sinceramente no conocía que este señor continuara como senador, creí que había renunciado en algún momento, pero resulta que en las últimas horas presentó su carta de renuncia al Senado porque se va a defender por fuera del Senado con relación pues a las denuncias que ha hecho Aida Merlano, que pues lo señala de ayudarla a fugarse y de toda la corrupción que señalan a los Char. El tipo obviamente está huyéndole a la Corte Suprema de Justicia para irse a la Fiscalía, que sabemos que la Fiscalía no se mueven para nada con los políticos del uribismo o de la ultraderecha o de la derecha o de los Char, como quieran llamarle. Y también tengo que aceptarlo, pensé que la señora Piedad Córdoba no era senadora, o sea, yo creí que había pues renunciado a su cargo por sus cuestiones de salud, por lo de su hermano, pero me acabo de enterar que tiene una polémica con un senador y que la señora está en el Senado. O sea, estos dos personajes, si tengo que decirlo, pues no han trabajado un carajo en el Congreso, han cobrado su sueldo y no comulgo para nada con ninguno de ellos. Creo que le han hecho un gran daño al país porque como congresistas no han hecho nada, simplemente se han dedicado a cobrar el sueldo y a generar polémica y a afectar el buen nombre que tuvo en su momento el pacto histórico, el buen nombre que ha tenido Gustavo Petro. Esa es la realidad, mis queridos amigos. Así que pues ahí está esta situación. Espero les haya gustado, espero compartan y nos vemos en un próximo video. Y sinceramente, pues lo que pasa en Colombia hay que analizarlo muy bien. Bye bye. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebren los hospitales y clínicas porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano. Y lo haremos remunerándolas por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. Quiero impulsar la reforma donde los médicos residentes puedan ser remunerados por su trabajo. Y además, que a los ciudadanos más vulnerables, que les toca esperar tantas colas para recibir el medicamento y sobre todo si tienen enfermedades graves, a ellos les vamos a llevar la medicina a su casa. Quiero ser el presidente de ese país donde la salud sea para todos. El futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebren los hospitales y clínicas porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a